Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Leisuri Contreras y tengo para ti la invisible violencia sistemática hacia las mujeres con discapacidad. ¿Tú sabías que las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad sufren hasta 10 veces más violencia de género? A nivel mundial, las mujeres con discapacidad viven una doble discriminación, una por género y la otra por discapacidad. Y es que desde temprana edad pueden experimentar distintas formas de abuso y violencia que son difíciles de reconocer. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, estos pueden ir desde destruir o quitarles dispositivos de movilidad, negarles medicamento o alimentos e inclusive abusar sexualmente de ellas. En un artículo publicado en marzo de 2018, la revista Nexo señaló que ante la pregunta de cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia en México, no hay datos ni estadísticas. Y esto no porque no haya víctimas, sino porque no hay denuncias y las pocas denuncias que hay no están sistematizadas. Yo te invito para que me acompañes para seguir sabiendo más sobre este tema aquí en Ándale para que sepas. Contamos como espectadoras y espectadores de un escenario típico de nuestro país, o es más, sin irnos tan lejos, un escenario típico de Durango. Inseguridad, violencia, feminicidios, impunidad, y esto, si se le agrega un elemento para rematar, es el ser mujer. Ahora, si dentro de este contexto una mujer está con discapacidad, encontramos una doble discriminación, sin hablar cuando viene aunado a la diversidad sexual o a una etnia. Dentro del ámbito social, económico y cultural se representa estar expuestas a la violencia de género principalmente y los abusos sexuales, la explotación, los malos tratos e incluso el abandono. Ellas tienen entre 2 y 5 veces más probabilidad de estar expuestas a la violencia que las otras mujeres y las niñas. ¿Esto por qué? Se debe a que además de que tienen dificultad para poder a veces trasladarse o para denunciar, el acceso a la justicia de por sí es muy escaso y es mucho peor en el caso de alguien con alguna discapacidad, como lo mencioné anteriormente. Somos testigas y testigos de los difíciles momentos que pasan las mujeres, inseguridad, impunidad, etc. Si a las tradicionales barreras con las que nos enfrentamos le sumamos el factor de vivir con alguna discapacidad, ambos factores, género o discapacidad, generan una doble discriminación. Las mujeres y niñas que viven con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble, lo que hace que estén más expuestas a la violencia de género, abusos sexuales, abandono, los malos tratos, explotación. Desde la infancia debemos de enseñar a las niñas y niños las diferentes discapacidades y educar en la inclusión y que ellas y ellos crezcan practicando. La inclusión social de las y los discapacitados es más que un derecho, es una inspiración de crear una sociedad más justa y más solidaria, porque la inclusión nos proporciona el talento de todas y todos, que aún teniendo limitaciones físicas, mentales o de algún otro tipo, pueden contribuir a crear un mundo mucho mejor. Hola, ¿qué tal? Hoy te estamos hablando sobre las mujeres y la discapacidad. La discapacidad no es una enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. En mayo de 2008, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la protección y el aseguramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aún con la firma de tratados internacionales y las reformas a leyes federales y estatales,
En la mayoría de los casos, las personas discapacitadas tienen dificultad para acceder en igualdad de circunstancias a la educación, empleo, protección social, salud, cultura, transporte, información, así como otros derechos básicos tales como formar una familia y disfrutar de la sexualidad y vivir en una armonía social. Las mujeres con alguna discapacidad aún viven una doble discriminación, por ser mujeres y por ser personas con discapacidad. Y además, esta se presenta tanto en lo social como en las instituciones, ya que son invisibles en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas. Son una población excluida y la violación a sus derechos humanos son una constante, y más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia. En Durango, las mujeres con discapacidad tienen todos los derechos y se contemplan en la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el estado de Durango, que mandata el acceso. Incluso contempla que las empresas y el gobierno deben contratar un 5% de su personal, debe ser una persona con discapacidad. Pocos cumplen la ley, y por otra parte, otra gran deficiencia en el estado de Durango es la falta de accesos a escuelas, edificios públicos y privados. La lucha a favor de los derechos de las mujeres con discapacidad es también nuestra lucha. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Ahora hablaremos de las mujeres con discapacidad reconocidas que lucharon a pesar de que esto representó un doble esfuerzo. Son mujeres mexicanas. Gaby Brimer es la primera. Ella fundó la Asociación para los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras, ADEPAM, en 1989, con la finalidad de tener una institución en el país que promoviera el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. El ADEPAM también brindó asesoramiento médico y psicológico a las personas que sufrían de alguna discapacidad. También esto se encargaba de asesorar y facilitar la formación de las personas precisamente con la discapacidad y a través del sistema abierto de la enseñanza. El 3 de enero del año 2000, consecuencia de un paro cardíaco, fallece Gaby Brimer a la edad de 52 años. Sin embargo, quedará como un símbolo de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Otro personaje muy reconocido es Frida Kahlo, considerada una de las grandes personajes históricas con discapacidad, porque a la edad de 6 años contrajo poliomielitis, lo que dejó que sus piernas, o una de sus piernas, más delgadas que la otra, lo cual lo cubría con faldas muy coloridas. Más tarde, en 1925, tuvo un accidente cuando viajaba en un autobús. Este fue embestido por un tranvía, lo que ocasionó la perforación de la pelvis con el pasamanos del tranvía, y además de una fractura en la columna vertebral, la clavícula, también algunas costillas, y se fracturó la pierna en 11 lugares distintos. Frida llegó a ser una pintora reconocida a nivel internacional por su peculiar estilo y su forma de vida. Otra personaje es Carmelina Ortiz Monasterio de Molina. Carmelina fue una de las pilares más importantes de la Asociación de Pro Personas con Parálisis Cerebral, fundada en 1970 por un grupo de padres, principalmente de familia, padres y madres de familia. Su motivación era su hija, que tenía parálisis cerebral. En 1999 se le entregó un premio nacional. También estaba María Angélica Luna, que fue directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, y fue una de las primeras en trabajar tanto a nivel federal, estatal, municipal, en el diseño y operación de la política o de políticas sociales en materia de desarrollo regional y metropolitano, y en temas de género, inclusión social y la lucha contra la discriminación. Participó democráticamente en la sociedad civil, con la discapacidad. Como legisladora representó leyes para atender y prevenir la violencia a las mujeres y para combatir la discriminación y defender los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y tú, conoces alguna otra que no haya mencionado? Instituto Alejandría te ofrece licenciaturas en Derecho y Comunicación Social. Además, somos la única escuela en Durango que ofrece licenciatura en Seguridad Pública. Contamos con horarios flexibles y precios accesibles. Las inscripciones están abiertas, comunícate con nosotros. Somos íntegras, somos íntegros, somos Tigres Blancos.
En esta cápsula hablaremos de una importante mujer, Juana Belén Gutiérrez Chávez, nacida en San Juan del Río, del estado de Durango, en 1857 y falleció en la Ciudad de México en 1942. Ella fue una importante periodista, docente, anarquista, sufragista feminista y activista mexicana. Colaboró en los periódicos El Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote. Fundó el semanario anticlerical y el antiporfirista Vesper en 1901, desde el cual criticó a la dictadura sufriendo la represión, el encarcelamiento y el destierro durante el porfiriato. En 1907 formó el grupo político Las Hijas de Anáhuac, en donde exigían mejores condiciones laborales para las mujeres. Ella fue una de las pioneras en el feminismo en México. Juana Belén exigió el voto para las mujeres. En los años siguientes continuó participando en organizaciones feministas como el Consejo Nacional para las Mujeres y el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Fue colaboradora de Vicente Lombardo, gobernador provisional en esa época en el estado de Puebla. Ahí es donde nace la dedicatoria a Vicente Lombardo, una de sus obras más conocidas, Por la Tierra y por la Raza. Soy Diana Salazar, continuamos. Esto es Ándale para que sepas. Número 1. ¿Cuál es el término correcto para referirse a alguien con discapacidad? Persona con discapacidad. Número 2. ¿Qué debo de decir al momento que me presentan a una persona con discapacidad? La debo de saludar y tratar normal como cualquier otra persona, ya que estamos con una persona de carne y hueso, con sueños, miedos, expectativas, habilidades, así como tú y como yo. Número 3. ¿Por qué las personas tienen discapacidades? En la mayor parte de la vida son adquiridas por negligencia médica, accidentes de auto, armas de fuego. Nadie estamos exentas ni exentos de llegar a tener alguna. Número 4. 1 de cada 2 personas con discapacidad ven que sus derechos no se respetan. Número 5. Las mujeres y niñas con discapacidad tienen de 2 a 5 veces más posibilidad de estar expuestas a la violencia que las demás mujeres y niñas. Número 6. 1 de cada 8 adultas o adultos en el mundo viven con alguna discapacidad. Número 7, y ya por última, recuerden no tirar chicles, no dejar las heces de sus perros, ya que muchas personas se tienen que desplazar en su silla de ruedas. Así que tenemos que ser empáticas, empáticos y sobre todo aprender a ser una sociedad incluyente. Yo soy Azucena Barro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Santos y hoy vamos a estar hablando de cosas importantes que tenemos que conocer, particularmente sobre la discapacidad desde la perspectiva de la interseccionalidad. Primero que nada, todas y todos entendemos que existen diferentes tipos de discapacidad. Esta puede ser motora, cuando una persona no controla de manera plena su movimiento, o puede ser audiovisual, o puede ser intelectual, o incluso puede llegar a ser múltiple. Tener una discapacidad no determina las posibilidades que una persona puede llegar a tener. Sin embargo, sí marca la relación que esta persona va a tener con su entorno. Un ejemplo concreto, no significa que yo no pueda hablar con una persona que tiene una discapacidad auditiva, pero a lo mejor no le voy a llamar por teléfono, a lo mejor voy a usar otro de los múltiples canales que tengo para comunicarme con esta persona. Es bien importante que entendamos que cuando hablamos de la discapacidad o de cualquier otro tema, no hablamos de una sola realidad, hablamos de realidades múltiples, de muchas maneras de contar historias. Y lo digo en plural, son historias porque no podemos globalizar la experiencia de la discapacidad como una sola. Cada persona es diversa y en su realidad existen diferentes aspectos que se van integrando. Pudiera ser la orientación sexual, pudiera ser la expresión del género, la identidad sexual, la raza, la etnia, la misma discapacidad, puede ser la edad, puede ser el origen, puede ser la clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Considerar todos estos aspectos desde una perspectiva del análisis es lo que llamamos interseccionalidad. Para que nos quede un poquito más claro, la interseccionalidad
tiene el objetivo de hacer visibles las distintas identidades de una persona, es decir, todos estos factores que la hacen diferente en relación con sus pares o en la sociedad. Pero no solamente es identificar estas identidades, sino también poder ver o poder exponer de manera clara aquellos factores que les puedan generar discriminación, aquellas cosas que se puedan convertir en vulnerabilidades o desventajas que esta persona puede experimentar a partir de las diferencias sociales. Y ojo, lo más importante, cómo estas afectan o qué consecuencias tienen sobre la persona cuando se van combinando. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense una mujer de 50 años, lesbiana, con discapacidad y que también es indígena. Se nos viene a la mente esta persona que pudiera estar sujeta a múltiples aspectos de discriminación. A una discriminación se puede decir multidimensional. Sin embargo, pueda que tampoco sufra estos aspectos. Pero ¿qué pasa cuando no los identificamos? Cuando asumimos que esta persona no se ve afectada por cada una de estas identidades. Es muchísimo más difícil atender y prevenir que esta persona esté sujeta a la discriminación. Cuando hablamos de personas con discapacidad, existen muchísimos pensamientos o narrativas que se nos vienen a la mente. Uno de ellos, que es muy importante y es muy frecuente, viene a ser esta tendencia que tenemos a infantilizar a las personas. Es decir, imaginarnos que las personas con discapacidad son como niñas y niños, aunque sean adultos. A pensar de ellos como personas asexuadas, como personas que lejos de lo que sería con cualquier otra persona, pues que no sienten a lo mejor igual, cuando estas personas, igual que la mayoría, son capaces de generar sentimientos, de generar atracción y de tener un deseo sexual, algo que no siempre lo hablamos, muchas veces por incomodidad, por desconocimiento o por la razón que tú quieras. Hasta aquí mi participación, espero que les haya gustado y nos haya dejado un poquito que pensar sobre este tema, que creo que es bastante interesante. Les invito a que sigan viendo su programa Ándale para que sepan. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Chúpate Esta. Mi nombre es Leisuri Contreras y hoy haremos una dinámica que se llama Dinamita. Consiste en vendarle los ojos a una persona y guiarla entre unos vasos evitando que los tire o los pise, y ella nos contará cómo es que se sintió al momento de tener los ojos vendados y al solamente guiarse con la voz de las personas que estábamos a su alrededor. Acompáñenme. Chiquito, así, enfrente, ahí, ahí, el que sigue, un paso más o menos ahí, ahí, el que sigue, ahí está bien, el que sigue, ahí está bien, bájalo, el que sigue, ahí bájalo, el que sigue fuerte, levántalo, estás afuera. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Pues ahora estamos con Itzel, la persona que nos acompañó para realizar esta dinámica. Platícame, Itzel, ¿cómo te sentiste al tener los ojos vendados, al pasar por estos vasos y tener lo único, la guía de tu familia? Pues mira, yo me sentí muy frustrada al momento de que no sabía si me iba a caer o si me iba a tropezar. Fue muy grande el apoyo que tuve de parte de mi familia, porque ellos me decían qué pierna levantar, dónde pisar. Y de verdad admiro mucho a las personas que de verdad no cuentan con esta capacidad, que están discapacitadas. Entonces yo pues me siento orgullosa, pero a la vez me siento triste por las personas. Y solamente quiero decir que las admiro mucho por mi parte y que yo las apoyaría mucho. Me acompaña Diana Tobar, que es una mujer con discapacidad. Diana, con todo respeto, ¿cómo se vive, cómo es la forma que viven las mujeres con discapacidad? Fíjate que, yo a lo largo de mi vida podría decir, tengo 7 años en silla de ruedas. Pero yo me he fijado, o sea, si ya de por sí es difícil ser mujer en una sociedad machista, tener discapacidad, haz de cuenta que aumenta la dificultad. Pero pues realmente aprendes a vivir con ello. Y aparte de que aprendes a vivir con ello, intentas hacer un cambio.
Los obstáculos más difíciles, como tú lo dices, siendo mujer, ¿cuáles vienen siendo para las mujeres discapacitadas? Mira, por ejemplo, bueno, me he dado cuenta que en estos últimos años se ha visto más apertura en cuanto a em, hablando del ámbito escolar. Por ejemplo, yo estuve en el Instituto de Alejandría y no, o sea, yo maravillada con el instituto porque hay muchísima oportunidad de crecimiento porque te apoyan tanto el personal administrativo como los profesores, las maestras, todo el mundo te está apoyando siempre. En ese ámbito yo lo veo un poquito más, ¿cómo te diré? Un poquito más fácil. En el ámbito laboral se nos cierran muchísimo las puertas, porque al momento de tú pedir trabajo en alguna empresa, siempre hay así como que un pero por el hecho de que tengas discapacidad. Sí existe la discriminación aquí en Durango todavía. Por ejemplo, tengo varios amigos así con discapacidad que han solicitado trabajar en algún lugar y por lo mismo les cierran las puertas. Es que, ¿sabes qué? Tú no te vas a poder parar, tú no, o sea, es muy feo el ambiente, la verdad. Y, por ejemplo, para ingresar a las áreas de trabajo está medio dificultoso porque aún sabiendo que tienes un trabajador con discapacidad o esto o aquello, no adecuar las instalaciones para que tengan mejor acceso. ¿Algún consejo que nos puedas dar a todas y a todos para poder pues, verlos? Porque todas y todos somos iguales desde el momento que nacemos, para que ustedes no les hagan ninguna diferencia. Pues más que nada, ser un poquito más empáticos. O sea, si estás viendo que tu compañero está batallando para hacer algo, pues ofrécele ayuda. Pero muchas de las veces, como que es que está bien raro aquí. Porque, por ejemplo, si llegan y te quieren ayudar y así como que te hacen sentir como que de cierta manera tú no puedes hacerlo por ti solo y te baja el ánimo, o sea, pero no es porque nosotros estemos como que, no me ayudes, yo puedo sola y todo eso, pero no, es simplemente porque es que está muy complicado, no sé cómo explicarte. Pero como tú dices, tenemos que aprender a ser empáticos y empáticas para que todo sea normal, porque pues ninguno ni ninguna estamos exentos o exentas de que no podamos vivir o que nos llegue a pasar algo, ¿no crees? Sí, ándale, exactamente. Muchas veces así como que te llegan a tratar como que, es que, ¿cómo te puedo decir? Te ven de cierta manera que por el estigma que te digo que hay en la sociedad, ya simplemente así como que te ven como que tú no vas a ser capaz de hacer algo. Que tú no vas... Ajá. ¿Cuántas veces nos han demostrado que pueden y tienen más ímpetu que muchas y muchos? Sí, realmente que sí, porque he visto muchos, te digo, amigos, compañeros, amigas, compañeras, que pese que está la discapacidad, hemos salido adelante, hablando profesionalmente, laboralmente, familiarmente, y sí, te digo, o sea, tenemos que aprender a convivir con ello y ser una sociedad más incluyente, todas y todos. Exactamente.
Pues te agradezco mucho, Diana, un gusto conocerte, aunque sea por este medio, y pues sobre todo que nos hayas acompañado. ¿Algo que nos quieras aportar? Sí, no, no sé cómo, escuché esta frase hace mucho tiempo y se me quedó muy grabado de que los límites solamente están en la mente. Y es cierto porque, o sea, a pesar de que, bueno, hablando por mí, a pesar de que tengo la discapacidad, de no poder caminar, de no hacer muchas cosas como lo son eso, caminar, alcanzar cosas que están alto, correr, porque muchas veces te quieres despejar corriendo o algo, pero pues está así como que las barreras te las vas poniendo tú solo. Entonces, yo como persona con discapacidad, sé que las barreras están, pero las podemos superar. Y así todos. Entonces es un trabajo de lucha y lucha y lucha. Y diario, ¿verdad? Exactamente. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. A ustedes que me dan la oportunidad. Las mujeres con alguna discapacidad sufren el doble de discriminación ante la sociedad y ante las instituciones. Ellas no se ven reflejadas en las estadísticas oficiales ni en investigaciones académicas. Su población es totalmente excluida y violentados sus derechos humanos, y más cuando se trata de salud o de justicia. Recuerda, las mujeres con alguna discapacidad también exigen igualdad de derechos y de oportunidades. Es así como terminamos este programa. Te esperamos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube Si hay Mujeres en Durango o seguir nuestras redes sociales. Soy Diana Salazar. Nos vemos en la próxima.